desarrollaste una labor apostólica ahí en la ciudad de Cancún. Ah, podemos usar el término. Un Sí. tema un término que de repente no es tan bien visto por muchos hermanos. Y la diferencia ahora con ese grupo de jóvenes que están allí en la escuela de Parham es que ellos tienen una conciencia de qué es lo que sucede cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, que estaban en búsqueda, ellos estaban en búsqueda. Y él les deja la tarea de que buscaran en el libro de los Hechos, las Escrituras, cuál es la evidencia de cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué sucede? ¿Y qué es? ¿Para qué es? En aquel- Bienvenidos a Corazón Abierto, soy el pastor Eli Vera y te doy una cordial bienvenida. Estamos súper felices de que estés con nosotros y que esta audiencia de este programa siga creciendo. Quiero animarte a que si no te has suscrito todavía a nuestra página en YouTube y a todos nuestros canales, nuestras páginas que tenemos, puedas suscribirte para que puedas así recibir información de parte de lo que venimos haciendo a través de nuestro canal de televisión de Cogoc Perú. Eh, Hoy tengo un invitado que te va a bendecir muchísimo. Es un hombre de Dios, un hombre que Dios ha entrenado por mucho tiempo. Lo conozco de hace unos años atrás. Él tiene vínculos con el Perú. Por la década del 70, él vino aquí como misionero junto con sus 7 hermanos y su señor padre, el obispo Tulio Rodríguez, y su señora madre, nuestra hermana Adela. Eh, y hoy está conmigo. Para mí es un placer, un enorme placer de tenerlo aquí, a nuestro hermano doctor Elías Rodríguez. Bienvenido, Elías. Es una bendición tenerte con nosotros aquí en A Corazón Abierto. Muchísimas gracias por abrirme el corazón y estar aquí en el corazón abierto. El privilegio es mío de estar contigo en esta noche y con nuestra amable audiencia. Y como bien has dicho, Perú la considero mi segunda patria, porque de muy joven estuve por estas tierras, 3 años viví, desde el año 74 hasta el año 76, acompañando a mis padres, quienes estuvieron supervisando aquí hasta el año 83, por 10 años consecutivos. Y pues en el 76, por razones de estudio, tuvimos que regresar a nuestro país, la República Dominicana, y gracias a Dios, pues que nos permitió lograr nuestros sueños y seguir adelante. Así que es un privilegio volver a casa. Wow. ¿Qué recuerdos tienes de esos momentos, esos 3 años que estuviste aquí en el Perú? Tú sabes que la adolescencia es la edad, yo digo, es una edad formativa importante en el desarrollo de nosotros como personas. Y es el tiempo donde tú vas fundamentándote, en el tiempo donde tú vas madurando. Y para mí fue un tiempo de crecimiento, más profundización en lo que tiene que ver con nuestra iglesia. También venir al Perú fue una experiencia transformadora en el sentido de venir de una isla en el Caribe, como la República Dominicana, una ciudad pequeña, Santo Domingo, y venir a Lima, Perú, Mm. una ciudad enorme, un país Multicultural. grandísimo, multicultural. Entonces, el venir a este país me ayudó a mí a el tema de aprender otras culturas, de aprender a conocer, a amar, a tratar a personas de otras nacionalidades, aún el aspecto culinario importante, aprender a comer otras comidas, Mm, ampliar el vocabulario, que el mm, dominicano habla de una manera, el peruano habla de otra manera, mm. aprender a trabajar más en la obra del Señor, ya que según íbamos creciendo, pues apoyábamos a nuestros padres en el ministerio. Así que venir a esta nación fue una experiencia transformadora que aún me ha ayudado a mí hasta el día de hoy
porque yo considero eso en mi tesis de mi maestría. Yo hablo de esa experiencia y cómo en el año 75, estando en el Instituto Bíblico acá, fue que el Señor me llamó al ministerio pastoral, año 75. Ujú. Y pasan 20 años, años que el Señor utiliza para seguirme preparando para el ministerio en diferentes áreas, profesionalmente, espiritualmente, familiarmente. Pero ese llamado se origina aquí en Perú. Y 20 años después se cumple en Estados Unidos. Mm. O sea, de Perú a la República Dominicana a Estados Unidos. Fíjate tú la importancia que O sea, por eso que Perú está muy vinculado en tu corazón, digamos así. demasiado, demasiado. Y para toda tu familia, o sea, todos los Rodríguez y Sí, tus hermanas están conectadísimas con el Perú. Grandes recuerdos que tienen ellos del Perú. Los marcó el vivir aquí. por supuesto que sí. Fue una experiencia transformadora para la familia entera, eh, en todos los sentidos de la palabra. Y más para mis otros hermanos. Por ejemplo, yo viví aquí 3 años, pero tengo algunos de mis hermanos que vivieron los 10 años aquí. Ujú. De manera que cuando ellos regresaron fueron puros peruanos, puros peruanos. Wow, sí, sí. Eh, Tú llegaste a Estados Unidos y empezaste un ministerio hispano cuando la iglesia todavía en área sur de Georgia. Georgia, se estaba iniciando, Ujú, se estaba iniciando y necesitas una iglesia fuerte en Calhoun. Yo tuve la oportunidad de visitarla muchas sí, veces, claro. de predicar ahí, y una iglesia fuertísima, y Dios te usó a ti. Y Ujú, me contabas que no habían muchos latinos en ese tiempo, no. habían más americanos. ¿Y cómo fue esa experiencia ya en tu ministerio en Estados Unidos? Ahí seguimos atando puntos, ¿no? Sí. Seguimos atando puntos, porque la experiencia transformadora de Perú me ayudó a mí a aprender a ministrar transculturalmente. Mm. Ahora yo estoy viviendo en Estados Unidos, llego a una ciudad del estado de Georgia donde hay mexicanos, donde hay guatemaltecos, centroamericanos, y aún hasta recuerdo yo la primera pregunta que me hizo el obispo Sisto Ramírez, la primera conversación que tuvimos cuando se comenzó la tramitación para yo ir para allá, que él era el pastor de la iglesia local en Dalton, que todavía está ahí. Entonces ellos habían comenzado esta misión en la otra ciudad de Calhoun, donde estamos. Y él me había preguntado que si yo tenía problemas trabajando con mexicanos. Y yo la respuesta fue, yo le pregunté a él para atrás, ¿están lavados con la sangre de Cristo? Y me dice, sí. Y le respondo, pues no, si están lavados con la sangre de Cristo, yo no tengo ningún problema. Ahora bien, ¿dónde yo aprendí eso? Aquí en Perú, Mm. a trabajar con personas de otra nacionalidad. Es decir, que tengo que caer aquí otra vez en Perú, Ya. porque es parte de lo que Dios usó para prepararme a mí para lo que yo hago hasta el día de hoy. Wow. Y llegar allí a esta ciudad, acuérdate que era una misión. Había un grupo pequeño de 12 a 15 personas y yo llego con mi familia, mi esposa, mis 3 niños pequeños todavía, 5, 7 y 9 años. El mayor tenía 9 años cuando eso. Y llegamos allí, la iglesia se organizó, recién se organiza y de ahí comenzamos. Comenzamos en un lugar alquilado, luego nuestra iglesia de nuestros hermanos norteamericanos nos rentaron el templo que ellos tenían. Rápidamente Dios bendijo, llenamos el templo y tuvimos que abandonar ese lugar, pero el Señor nos regaló otro edificio más grande, no, que ahí fue donde tú fuiste y nos acompañaste, predicaste. Y ese edificio, pues, gracias a Dios hasta el presente está ahí, pertenece a la iglesia, no se debe un centavo. Y la iglesia, yo pastoreé ahí desde el año 95 hasta el año 2010, 15 años. Y ya de ahí pasamos el mando a otros pastores y ya lo importante es que la iglesia sigue Exacto. hasta el día de hoy. Mm. Y esa iglesia, el Señor nos ayudó a trabajar con un grupo de hermanos que se mudaron de Long Island, Nueva York, a la ciudad de Atlanta.
me contactaron y nosotros íbamos desde la ciudad de Calhoun, Georgia, hasta Atlanta. Era como 1 hora y media los domingos a buscarlos para traerlos a la escuela dominical y cuando terminaba el servicio volverlos a llevar. Mm. Eso hicimos como para un espacio de 2 a 3 meses para atender los hermanos. A veces yo iba hasta Atlanta para tener servicio de célula con ellos, hasta que finalmente el Señor proveyó un pastor para ellos, se organizó la iglesia en Atlanta y está también hasta el día de hoy El ahí. pastor Serpas. El pastor Serpa está actualmente. Mm. Él no fue el pastor original, pero ya No, pero es una actualmente iglesia muy es. fuerte, una iglesia. Exactamente. O sea, Entonces, tú fuiste el instrumento que Dios usó para iniciar esa exactamente, obra. sí. También tuvimos que ver con porque acuérdate, en esa área solamente estaba la iglesia de Dalton y después la iglesia de Calhoun. Mm. Después viene la iglesia de Chattanooga, viene la iglesia de Somerville, De Ron. viene la iglesia de Rome también, que salió directamente de la nuestra. Después viene de Atlanta, sale otra iglesia que es la de Smyrna y, y hoy es la iglesia de Marietta. Así que por ahí va la Mm. conexión. O sea, desarrollaste una labor apostólica ahí en la ciudad de Calhoun. Ah, podemos usar el término. Sí, Un término que de repente no es tan bien visto por muchos hermanos. Pero sí. bueno, estamos conversando el día de hoy con el doctor Elías Rodríguez. Es una bendición tenerlo. Y él es un historiador también de nuestra iglesia, es un instructor, es profesor del Seminario Espíritu y Vida de nuestra institución, de nuestra organización, y viaja alrededor del mundo. Sí. Y en esta parte, y por eso quiero que no te muevas, vamos a hablar acerca del pentecostalismo. ¿Cómo está el pentecostalismo hoy? Así que pasa la voz, anima a otro para que esté con nosotros en tu programa Corazón Abierto. Volvemos en un instante. Continuamos aquí en tu programa A Corazón Abierto. Una vez más, bienvenidos a los que están mirándonos y queremos saber desde dónde nos estás mirando. Así que haz tu comentario ahí, de dónde nos estás mirando. Nos gustaría saber de ti, conocerte al menos por tus comentarios, de dónde nos miras, nos estás mirando. Ah, nos gustaría saber de eso, por favor. Así que bienvenidos una vez más y ahora vamos a hablar con el doctor Elías Rodríguez, eh, acerca del pentecostalismo, acerca de la pentecostalidad, acerca del movimiento pentecostal. De hecho, que nosotros como iglesia somos una iglesia que está vinculada, unida al movimiento pentecostal. Eh, por mucho tiempo se nos decía que no éramos pentecostales. Claro, se entendía porque no éramos de la organización o la institución pentecostal, sino del movimiento pentecostal. Queremos conocer un poco más de eso, queremos saber un poco más de eso y aquí tenemos a la persona indicada para hacer un poco de historia y a ver cómo comenzó esto acerca del movimiento del Espíritu Santo en el siglo XX. El movimiento pentecostal, podemos decir que tuvo un tiempo de gestación a finales del siglo XVIII, perdón, siglo XIX Ujú. y principios del siglo XX. Bueno, se puede trazar hasta atrás porque nosotros tenemos nuestra raíz en el movimiento de la santidad pentecostal, Wesley, que ¿no? eso lo trazamos hasta Wesley. Así Ujú. que usted puede ir atrás hasta donde quiera. Yeah. De manera que hay un periodo de gestación. Y finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es donde hay estos grandes avivamientos, no solamente en Estados Unidos, pero tenemos en Inglaterra, en Gales, donde ya hay mover del Espíritu Santo. Sucede también en India, donde sorprendentemente para nosotros es en una escuela de niñas y bajo la dirección de dos mujeres, una de ellas llamada Pandita Ramabai, que para el lado de nosotros los hispanos tiene muchísima importancia porque Pentecostés no llega a Latinoamérica directamente desde Azusa, en Los Ángeles, California, sino desde India, vía Chile. Mm. Entonces,
con el hermano Huber, que era pastor de la iglesia metodista allá, quien recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces ahí ya conocemos lo que es el pentecostalismo en Chile, que hasta el día de hoy pues tiene las iglesias pentecostales más grandes del mundo en el área hispana. Ahora bien, en Estados Unidos, el movimiento pentecostal emerge en Los Ángeles, California, bajo el liderazgo de un afroamericano llamado William Seymour, quien había asistido a una escuela en Kansas bueno, en Houston con Parham, que este hermano también había tenido una escuela en Topeka, Kansas, y ahí donde el 1 de enero de 1901, una de sus alumnas recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y la diferencia ahora con ese grupo de jóvenes que están allí en la escuela de Parham es que ellos tienen una conciencia de qué es lo que sucede cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, que estaban en búsqueda, ellos estaban en búsqueda. Y él les deja la tarea de que buscaran en el libro de los Hechos, en las Escrituras, cuál es la evidencia de cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, qué sucede y qué es, para qué es. En aquel día, pues, esta hermana, junto con los estudiantes, ellos descubren que hay un patrón que se sigue en el libro de los Hechos cuando los hermanos reciben bautismo del Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas. Pero además de ese otro detalle, había otro desarrollo que se había venido también concretando, y era de que el bautismo en el Espíritu Santo era revestimiento de poder para el servicio. Ahora bien, cuando Agnes Osman, ellos descubren estas verdades en la Escritura y la hermana Agnes pide que oren por ella, el hermano Parham le pone las manos y ella recibe el bautismo del Espíritu Santo y comienza a hablar en el idioma chino. Y ahora, por 3 días, aparentemente, según los récords históricos, ella habló en el idioma chino y aún escribió en el idioma chino, y esa escritura está guardada en archivos. Es decir, que para los curiosos que quieran constatar, pueden constatarlo. Y ahora hay una, como decimos, hay una articulación de qué sucede en base a la Biblia cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo. Estamos hablando 1 de enero de 1901. Ahora bien, por alguna razón, Parham se muda de ahí a Houston, Texas, y allá pone una escuela. Y en esa escuela es donde llega William Seymour. Por su condición de afroamericano, acuérdense que allá había una ley se llama la ley de Jim Crow, que era una ley de segregación racial, que los afroamericanos no podían estar en el mismo sitio con los blancos. Y por esa razón el hermano William Seymour tenía que estar en la parte de afuera del aula de clase, no podía estar adentro. Pero desde allí él escuchaba. Y él escuchó esa doctrina nueva del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. A Seymour lo invitan a una iglesia en Los Ángeles a predicar, a atender a esa iglesia. Y la hermana líder, cuando lo escuchó en la mañana predicar, y él trajo su doctrina nueva, ¿no?, del bautismo del Espíritu Santo, entonces a ellos no les gustó y pusieron candado en la puerta. Cuando el hermano Seymour regresa, encuentra la puerta con candado y que él no es bienvenido. Ahora él no tiene recursos para regresarse a su hogar de donde había salido. Y sin embargo, unos hermanos lo invitan a su casa, donde él se queda, y allí comienza el servicio de oración. Y por ahí comienza, ¿no?, el inicio del movimiento, porque el Espíritu Santo desciende, bautiza a unos hermanos con el Espíritu Santo, y de ahí entonces se riega como la pólvora, ¿no?, en el Eso vecindario. fue en el año 1906. Sí, 1906. Ujú. De manera que de ahí es donde ellos salen a buscar lugar a donde reunirse, porque incluso en la casa de los hermanos, esas calles se llama Bonnie Bray, ahí está la casa todavía hasta el día de hoy. Ahí comenzó a suceder esas manifestaciones Sí, señor. sobrenaturales, ahí en las Ahí casas. en esa casa particular de estos hermanos que habían invitado al hermano William.
Ujú. Entonces, incluso pues la gente corrió, la gente era bautizada en el Espíritu Santo ahí en las calles. O sea, no Eh, había un templo, no era un templo. no, era en un hogar. El Oh, problema es que esto es en un vecindario. mm, Era en un vecindario, había tanta gente, a veces llamaban a la policía. En una ocasión había tanta gente en la entrada de la casa que se desplomó la barandilla del frente. Dice, milagrosamente nadie resultó herido. Pero ya de ahí surgió la necesidad de buscar el lugar para ellos reunirse. Y ahí es donde encuentran un edificio que había pertenecido a una iglesia metodista africana anteriormente. Y ahora estaba convertida como en un almacén. Había sido establo también. mm, Por eso dicen algunos, la segunda vez que el Señor es un establo. mm. Cuando Jesús nació en un establo, ¿verdad? Y dice ahora para el nacimiento de Pentecostés en otro establo, porque había sido establo también. Y ahora los hermanos encuentran ese lugar y lo rentan y lo acondicionan y ahí comienzan a tener sus servicios. En la calle Azusa, en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California. Y ahí se enciende ese avivamiento, Que comienza a correr por las naciones. comienza a correr por las naciones. Ahí habían hispanos también. Y esos hispanos que estaban ahí, que de hecho, curiosamente, usted sabe cómo somos los hispanos usualmente expresivos, Ujú, nos gusta el ruido. Y William Seymour era un hombre también, a pesar de que cuando nosotros a veces pensamos en avivamiento, ¿verdad? Pensamos en la bulla, el ujú. escándalo, el Claro. alboroto. Pero William Seymour era un hombre pasivo también, pacífico. Se dice que cuando él hablaba, él no se excitaba, no gritaba, Ah, no ok. andaba corriendo en el púlpito de allí para acá. Quizás si algunos de los grandes pentecostales de hoy vieran a William Seymour predicar, se decepcionarían, porque de acuerdo a los récords, él no era así. Oh, Este, entonces, los hispanos parece que no duraron mucho tiempo con Simón porque él les dijo que tenían que salir de allí porque no toleraba tanta euforia de ellos y tantas manifestaciones. ujú. Pero eso sirvió para que ellos salieran a plantar iglesias. No se desanimaron, como muchas personas en el día de hoy que por cualquier cosa se desaniman, ¿no? Salieron a plantar iglesias, de ahí también comenzó también a ir a México y a otras naciones de Centroamérica. Ujú. Pero ahí está nuestro origen del movimiento pentecostal, donde la característica de ese movimiento pentecostal es que allí venía gente de todas partes del mundo, de todas nacionalidades, blancos, afroamericanos, que fue un escándalo precisamente para Parham, cuando Parham vino a pedido de William Seymour. Acuérdate que Parham era el profesor Era el profesor de él. de Seymour. Entonces, a William Seymour, eso se le salió de las manos. Él no sabía cómo controlar todo eso, cómo manejar la situación, no tenía la experiencia para eso. Y cuando él llama a su maestro y su maestro viene y él ve que blanco y negro están abrazados, están orando unos por los otros, él decía que eso era un desorden, había que pararlo, había que pararlo. Entonces, incluso él decía que parecían cerdos. Mm, Y él de ahí salió a iniciar otra obra al frente, solamente para personas de raza blanca. ujú. Así es que había un decir que la sangre de Cristo había borrado la línea del color. De manera que allí, frente al Espíritu Santo, blancos y negros, amarillos e hispanos, Y, todos éramos y- uno en el y una Señor. cosa notable también ahí con respecto a William es que no era una persona letrada, no era una persona que había tenido una educación formal, porque de hecho en ese tiempo las personas afroamericanas no tenían mucho acceso a la educación. Entonces, y Dios eligió a él, como pudo haber sido Parham de repente, que era el maestro, pero mira, Ujú. no fue con Parham, sino fue con este varón. Y también si te vas al libro de los Hechos, que Dios dice que voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Ajá. Y allí incluye los siervos y las siervas. Ujú. Y William Seymour era hijo de Esclavos. esclavos norteamericanos. Ujú, Afroamericano, hijo de esclavos. Y a Dios le plació usarlo como su instrumento para este gran avivamiento. ujú. ¿Cómo observas hoy el pentecostalismo? ¿Cómo lo observas? Mira, una de las cosas del pentecostalismo que nosotros hablamos de la espiritualidad pentecostal, porque a veces cuando se habla de un movimiento,
tiene como ciertas limitaciones, pero cuando se habla de una espiritualidad, el espíritu, como le dijo Jesús a Nicodemo, donde él quiere, él sopla. Entonces, el movimiento pentecostal no ha sido un movimiento estático Ujú. y ha evolucionado con el tiempo. Prácticamente en tres olas que llamamos nosotros, el pentecostal es clásico, que somos nosotros en la Iglesia de Dios de la Profecía. Esa es nuestra raíz, nuestra posición hasta el día de hoy. Pertenecemos a los pentecostales clásicos del movimiento pentecostal. Luego viene el movimiento de renovación carismática en las iglesias tradicionales. Ahí hablamos iglesia metodista, Presbiteriana, iglesia presbiteriana, iglesia episcopal, iglesia menonita y otras. hasta Iglesia Católica. Y la iglesia católica romana, Ujú. donde ahí está, se llama el movimiento carismático dentro de la iglesia católica. La característica del movimiento carismático es que estos hermanos en estas iglesias, ellos han sido bautizados con el Espíritu Santo. Y ahí dentro de sus instituciones, pues ellos han buscado revitalizar sus tradiciones, que ellos no han salido fácilmente, a menos que no lo saquen, porque, por ejemplo, con el hermano Bennett, con quien comenzó el movimiento de renovación carismática, él era un sacerdote episcopal. Y él entonces cuando llega a la iglesia, él está bautizado en el Espíritu Santo y comienza a hablar en lengua y comienza a propagarse, entonces a él lo sacan de la iglesia episcopal. Pero no fue que él quiso salir, no fue que él quiso iniciar otra denominación, no, sino que para ello es cómo revitalizamos nuestra iglesia. En Estados Unidos hay muchas iglesias bautistas que son más pentecostales que nosotros y Ujú. ellos se llaman bapticostal, pero también hay menocostal, hay presbicostal, porque han aceptado el regalo de Dios, han sido bautizados y entonces, pero ellos han mantenido dentro de sus tradiciones. Lo mismo con la Iglesia Católica también, que más de 100 millones de católicos han sido bautizados en el Espíritu Santo. Wow. ¿Entiendes? Entonces, ellos fueron aceptados en el Concilio Vaticano II, que es algo interesante que la Iglesia Católica tiene, que ellos no votan a la gente, sino le crean un espacio. Ujú. Le crean un espacio. Así es que los carismáticos dentro de la Iglesia Católica, ellos cantan nuestros cantos, usan su Biblia así como nosotros, Y eh, predican también como nosotros. predican también o mejor que nosotros, porque acuérdate, tienen una formación teológica más que muchos de nosotros. Ujú. Entonces, ellos han traído esa revitalización a su iglesia. Y luego tenemos la tercera ola, que son los neocarismáticos. Pero me Ajá. gustaría Ah, que ok. hablemos de ese tema. Vamos a hablarlo despacio. Me gustaría que lo hablemos después de este corte. Así que está interesantísimo este tema que estamos hablando acerca de la pentecostalidad hoy. ¿Cómo se vive el pentecostalismo o cómo se vive la espiritualidad pentecostal en estos últimos tiempos? Volvemos a un instante. Volvemos aquí a tu programa A Corazón Abierto. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros y déjanos saber de dónde nos estás mirando, de qué parte del Perú, de qué parte del mundo nos miras. Por favor, déjanos tu comentario en la parte de abajo para saber desde dónde nos estás mirando. Estamos hablando acerca del pentecostalismo hoy, cómo se expresa el pentecostalismo y el doctor Elías nos viene hablando acerca que se divide, para entenderlo mejor, en tres olas. Sí, ¿No? Hemos visto la primera ola que empezó con clásico. Seymour en el 1906 Ujú. y se desarrolla un avivamiento tremendo y poderoso y ese se entiende como el pentecostalismo Clásico. clásico, del cual somos nosotros como Ujú. iglesia de Dios de la profecía. Y luego viene la segunda ola que lo acababas de explicar, que es la renovación Carismática. carismática, ¿no? La renovación carismática. Pero ahora viene la tercera ola Ujú. y que esta sí un poco nos crea ciertas controversias. Sí, Es un poco complicado. Me gustaría que hablemos acerca de eso del neopentecostalismo. sí. El neopentecostalismo es la tercera ola del movimiento pentecostal, de la evolución. Acordémonos que Dios no está restringido a
paradigmas, nuestros patrones. Y quiero repetir de nuevo lo que dije al principio, el Espíritu sopla donde Él quiere. Ujú. ¿Y qué sucede? Que a veces con el tiempo nosotros tenemos un fuego ardiendo, pero si usted no se mantiene echándole leña al fuego, ¿qué pasa? Se va a apagar. El fuego se va apagando. El movimiento pentecostal clásico comenzó a crecer, de hecho sufrió dos divisiones, de donde salen las asambleas de Dios y de donde salen los unitarios, y otras denominaciones que se formaron, y también, históricamente hablando, comenzamos a subir en la sociedad, Ujú. a subir de estatus. Y por alguna razón, pues ya el impulso misionero que nos caracterizó al principio se fue apagando. Entonces Dios levanta a otras personas que andaban buscando, Ujú. que buscaban con sed, que querían tener experiencias espirituales con Dios, y ahí sale segunda ola, movimiento de renovación carismática dentro de las iglesias tradicionales y también la iglesia católica romana. Ahora bien, Dios no se detiene y Dios sigue levantando personas. Y como vemos en el caso de la tercera ola, que comienza en el seminario Fuller en California, y allí, hermano, que está a cargo de esto, que fundó los ministerios La Viña. Pi- Peter Warner. No, 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 Peter pero Warner viene viene después. después. Entonces, ¿qué sucede? Que esto viene como la espuma. El neopentecostalismo, podemos decir que explota Mm. y tiene una multiplicación, un efecto multiplicador extraordinario, porque ellos vienen con una característica diferente. Por ejemplo, neopentecostalismo, no, primera ola, se forman denominaciones. En la primera ola. Ajá, se forman denominaciones nuevas. Ahí estamos nosotros, Iglesia de Dios, Iglesia de las Profecías, Asamblea Asamblea de de Dios. Dios, Iglesia de Dios en Cristo y los unitarios. Pero son denominaciones. Ujú. La segunda ola viene ya en iglesias tradicionales, Ujú. Que ya estaban formadas. Instituciones. instituciones establecidas ya con cientos de años. Hablamos de la iglesia católica, hablamos de la iglesia presbiteriana, hablamos de la iglesia Me- metodista, de los Ujú. menonitas, bautistas. ¿Cuántos años tienen ellos, verdad? Que ya están fundados. Tienen toda una estructura de gobierno, de administración, que si tú no eres el sacerdote, si tú no eres un doctor, tú no ministras, tú no puedes hacer nada allí. Y todo está estructurado. Ahora bien, estas iglesias neopentecostales nacen sin estas Estructuras. estructuras denominacionales. Por esa razón, ellos dan más libertad. Y ahí aparecen las iglesias libres. Ahí aparecen las iglesias independientes, se Independientes. llaman, o también se llaman iglesias emergentes. Ujú. Y la mayoría de las iglesias neopentecostales son independientes. Ujú. Tú no vas a encontrar, porque ellos son en contra de las Así denominaciones. es. Esas iglesias no tienen un gobierno central, sino que tienen un apóstol, un fundador, Ujú. y entonces todo gira a Alrededor de partir él. de ahí. La única diferencia es que, por ejemplo, en nuestra institución tenemos a un supervisor general, le llamamos. Ya se cambió el título, pero para que podamos entender bien. El supervisor general, obispo presidente, tenemos presbíteros generales, tenemos supervisores nacionales, tenemos pastores, también supervisores de distrito. Es decir, que hay como una cadena de a quién tú le das cuenta, Ujú. a quién tú eres responsable. En estas iglesias in- independientes, emergentes, el apóstol es la única persona ahí responsable, ¿no? Y O usualmente sea, tienen, él es la cabeza y de él no hay sí, otra persona. no le dan cuenta a más nadie, Exacto. no le dan cuenta a más Y eso es nadie. peligroso. Sí tiene sus peligros, tiene sus debilidades, tiene sus fortalezas, ¿no? Ujú.
y ellos funcionan así. Entonces tenemos esas iglesias, ellos funcionan con la red apostólica. Y la red apostólica, he escuchado yo a un respetado historiador, Vincent Sainan, que es muy reconocido en el mundo pentecostal, que él lo había llamado otro apóstol para decirle que si él quería ser apóstol y que para pertenecer a su red apostólica solamente había que pagar una cuota. Ujú. Ese modelo para mí que difiere de lo que encontramos en la Biblia, que Jesús elige a los apóstoles y que la iglesia reconoce los apóstoles, la iglesia los envía. Bueno, el punto que en nuestra institución reconocemos la función apostólica. No es que no hayan apóstoles, pero reconocemos la La función función apostólica. apostólica, Ujú. porque aún en el Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, Juan, ellos no lo veían como lo vemos en el día de hoy, ¿no? En asuntos de jerarquía, sino en función Ujú. de lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Siendo enviados por el Señor. Entonces, el movimiento pentecostal, neopentecostal, se caracteriza por ese crecimiento que ya eh, más de 200, 300 millones Ujú. alrededor del mundo. Ellos también tienen más apertura a las manifestaciones del Espíritu Santo. Ellos tienen unas prácticas también con las cuales nosotros a veces no estamos de acuerdo, Ujú. porque creemos en la fe, creemos en que Dios hace milagros, creemos en el poder del O Señor. de pronto lo decimos, lo enseñamos, hablamos acerca del poder de Dios, pero de pronto como que no se ve mucho en la manifestación. En estos movimientos hablan de las cosas sobrenaturales que Dios puede hacer Sí. y de pronto como que se refleja en Y la la practican practican. también, porque como ellos hablan de la superfe también, que usan no solamente para eso de las manifestaciones sobrenaturales, Mm. pero también en el área de la prosperidad Ujú. material, de la salud física, de que si tú eres un siervo de Dios y Dios te ha llamado, tú no te puedes enfermar, porque la enfermedad no es, Es una maldición. es una maldición, que si tú eres pobre, estás en Estás en maldición. maldición. Entonces la Biblia no enseña eso, Exacto. porque Cristo siendo rico se hizo pobre. Ujú. Entonces Jesús está en maldición porque se hizo pobre. No creemos eso. El mismo apóstol Pablo nos da testimonio de todas las carencias que él tenía De hecho, en su cuando él hace ministerio. defensa de su apostolado en 2 de Corintios, él Sí, no pone los eventos milagrosos que él ha hecho, sino más no, bien sus pone como defensa sus debilidades, sus carencias, su su enfermedad, sufrimiento que tuvo que sus pasar. sufrimientos. Entonces, el evangelio de Pablo es diferente de ese evangelio que ofrece el neopentecostalismo, que muchos los llaman un evangelio sin cruz, Ujú. un evangelio de gracia barata. Ujú. Entonces, ahí tenemos esas ciertas diferencias. Otra cosa también que a veces nos llama la atención es el sistema de adoración que ellos le llaman restauración de la adoración, que tratan ahora de traer todo lo que se hacía antes en el Antiguo Testamento. Y quizás tú has visto que en algunas iglesias que traen hasta Arca del Pacto, Ujú. una réplica del Arca del Pacto. Las danzas judías. Sí, entonces mira, el Arca del Pacto allá atrás era algo que estaba en el lugar santísimo y que el sumo sacerdote veía una vez al año. Ujú. Y él no podía tocar eso, no podía tocar eso porque había riesgo de muerte. Acuérdate de lo que le pasó a Usa. Ujú. La tocó, el Señor los mató. Así es. Entonces, debemos entender que en este tiempo, ok, allá el arca del pacto representaba la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Ahí estaba lo que se llamaba la silla de misericordia o el lugar de la propiciación, pero eso ahora es Cristo. Cristo es la propiciación que Dios ofreció por nuestros pecados. Entonces, otra cosa más importante también, o tan importante para esa, como esa para mí, es que en el templo habían dos, estaba el lugar santo y el lugar santísimo.
y el lugar santísimo era donde estaba el arca. De acuerdo al Nuevo Testamento, ahora tú y yo somos el lugar santísimo, Ujú. donde no está el arca, pero está el Espíritu Santo de Dios. Es decir, yo no necesito un arca ahí. Yo necesito al Espíritu Santo de Dios aquí en mi vida, porque yo soy el lugar santísimo. Entonces, dentro de las prácticas también del neopentecostalismo, está la creencia en elementos como la sal, el vino, el aceite, donde lo usan para diferentes ceremonias que ellos hacen. Con respecto al aceite, en el Nuevo Testamento Ujú. yo encuentro enseñanza del Nuevo Testamento ungir los enfermos con aceite. Ujú. Tanto en Marcos, cuando Jesús envía a los discípulos a que sanen a los enfermos, dice que ellos ungían a los enfermos con Ujú. aceite. Y en Santiago también, que dice, si alguno está enfermo, únjanlo con aceite. Ajá. No dice que si tú te compraste un auto, que no lo unjan con aceite. Bueno, no lo dice, Ujú. pero sí especifica ungir los enfermos con aceite. Ahí sí la Biblia se especifica. No es que tiene un poder milagroso, no es un amuleto de la buena suerte, Ujú. porque primero dice la oración De fe. de fe, ungir con aceite en el nombre de Jesús. Ujú. Hay un orden establecido ahí por el apóstol. Digamos que el neopentecostalismo hace ciertas prácticas basadas en cierto entendimiento que ellos tienen de la palabra de Dios Ujú. y de pronto se va distorsionando en la práctica, ¿no? Y entonces, y muchas veces su actuar se basa más en la experiencia, ¿no? Y Sí. entonces, y son experiencias, porque de pronto lo que ellos hacen no se puede explicar con la Biblia, ¿no? Por ejemplo, como este asunto de la manguera ungida, del chicle ungido, de la Mm. cachetada ungida y todas esas cosas que se ven. Son aberraciones y en una de mis clases una vez uno de mis compañeros usó una expresión que hasta dolor me causó, ¿no? Porque en estas prácticas que tú acabas de mencionar, en esas aberraciones que no son bíblicas, se denigra a la persona, se le quita la dignidad a la persona. Porque cuando una persona tiene una necesidad, es decir, si usted está enfermo y usted va para que una persona ore por usted, mire, la Biblia sencillamente dice, pon tu mano, eso le llaman el toque santo, Ujú. donde tú con tu mano unges con aceite y tú tocas a la persona. No es que lo empujes, no es que lo aprietes, no es No es que que lo lo sacudas, amaques, ajá, no. tócalo. Pon tu mano sobre él, porque no eres tú que haces la obra, Es el es el Espíritu Santo. Señor, Lo es que el suceda Espíritu después ya es Santo, cosa de Dios. exactamente. Pero no es una manipulación, no es una fuerza que tú le haces a la persona, no es empujarlo para atrás, no es soplarlo, no es nada de eso. La Biblia dice imponer las manos y ungir con aceite. Entonces el Señor va a hacer la obra. Y la falta de enseñanza nos lleva, y también mire, la desesperación. Si tú estás desesperado y tienes una enfermedad y tú vas a querer por ti y van a llenarte de agua, a hacerte beber aceite, a, a ensuciarte toda tu ropa, a empujarte, a tirarte al suelo, eso es una humillación que se le está haciendo a la persona. Ujú. Jesucristo nunca hizo eso. Jesucristo nunca hizo eso. Vamos a buscar el ejemplo de Jesús, de los apóstoles. Yo recuerdo una vez que Pedro vio a uno que estaba lisiado los pies y le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Mm. Y de una vez se paró a caminar. Eh, y ya, no lo humilló, no lo avergonzó. No. Sabemos que Jesús en una ocasión escupió y usó saliva para hacer lodo, pero usted no es Jesús, hermano. Mm. Usted no es Jesús. Es que lo que pasa es que a veces nuestras experiencias que tenemos con Dios, de pronto las queremos convertir en doctrina y en norma, y a veces Dios actúa, Dios escupió y hizo a Jesús ese milagro, pero no lo repitió. No lo No lo puso como repitió. una norma. Cada vez que tengan que orar por un enfermo, hagan esto Haz y lodo se con hizo. saliva. Imagínense. No, o sea, fue una experiencia y el problema es que a veces cogemos una experiencia y Mm. la queremos que esto se siga haciendo. Eh, eh, cuando hablamos del neopentecostal, perdón, cuando hablamos de la pentecostalidad ya para ir cerrando, Sí, eh, hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del sí, Espíritu Santo. señor. Entonces, es el Espíritu Santo. De hecho, que los que no son pentecostales creen en el Espíritu Santo, Ujú. ¿no? La neumatología
es una rama de la teología y se habla del Espíritu Santo. En un momento cuando no tenía mucho conocimiento, no había leído mucho, yo decía que los hermanos que no son pentecostales no creían en el Espíritu Santo. Esa era mi posición. No Ujú. creían. Y cuando de pronto comencé a estudiar y a leer, me di cuenta que ellos sí creen en el Claro Espíritu que Santo, sí. solo que no aceptan algunas manifestaciones del Espíritu Santo. Ujú. Entonces, eh, hoy aquí estamos en el 2023. Han habido 3 evoluciones con respecto al movimiento del Espíritu Santo. ¿Qué crees que está haciendo el Espíritu Santo en estos tiempos? Yo creo que el Espíritu Santo está haciendo lo que él ha hecho siempre. Mm, Desde Génesis 1:1 que nos da la historia de la creación, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y la oscuridad estaba allí llenando y el Espíritu de Dios se movía. Y ese mover, un revolotear que tiene un significado de crear vida. Entonces, el Espíritu Santo es creador, es dador de vida. Hay un salmo que dice que el Espíritu Santo renueva la faz de la tierra. De manera que el Espíritu Santo no es solamente creador, pero también recreador. ujú, El Espíritu Santo inspira. Si tú te recuerdas en San Juan 20, después de su resurrección, Jesucristo se le aparece a los discípulos que están encerrados por miedo. Y Jesús dice, no temáis, soy yo. Y ahí él hace un acto que nos recuerda lo que hizo Dios y él mismo también en Génesis cuando creó a Adán. Que Dios creó a Adán del polvo de la tierra y Dios sopló. sopló en él y Adán vino, se convirtió en un alma viviente. Y en Juan 20 Jesús hace lo mismo con los discípulos que están allí todos temerosos, miedosos. Y Jesús sopla y le dice, reciban el Espíritu Santo. Ujú, Ahora, allí ellos no comenzaron a danzar y a hablar en lengua como vemos que pasó en los Hechos, pero allí Jesús sopló el Espíritu en ellos. Lo que él le había prometido antes de su crucifixión, San Juan 14, 15, 16, que él les promete el Espíritu Santo. Ahora, él sopla. Pero ese soplo se hace ahora evidente en Pentecostés, ujú. cuando ya con toda su fuerza explota, ¿no? Y los hermanos reciben dentro de ellos el Espíritu Santo. Es decir, que ese Espíritu Santo que el Señor envió en Pentecostés es eterno y está hasta el día de hoy también. Está dirigiendo la iglesia, está guiando la iglesia. Tú mencionaste algo que en cierta etapa de tu vida tú pensabas que el que no era pentecostal no tenía el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor Si no es por el si Espíritu. no es por el Espíritu Santo. Ujú, Ok, así que el Señor tiene tanta gente que lo ama y que está salvo y que no son pentecostales. así es. Y no, Eh, no podemos decir que están perdidos ni que se van para el infierno. ajá. Porque algunos sostienen que si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, no eres salvo. Jesucristo nunca dijo eso. Mm, Jesucristo dijo, el que me confesare con su boca y cree en su corazón es salvo. Eso es lo que dice la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Yo siento, en mi espíritu, siento, y lo vengo sintiendo mucho tiempo atrás, y quiero que te dirijas a este grupo de personas, en que Dios está moviéndose y está trayendo un apetito, una necesidad, un hambre sobre la juventud. Sí. Dios está despertando a los jóvenes. Yo tengo en mi iglesia unos jóvenes que me dijeron el otro día, pastor, yo quiero tener el bautismo del Espíritu Santo. Ujú. Y eso está, no, yo sé que no sucede solamente en mi iglesia, sino que hay un despertar en el Perú, en las iglesias, Ujú. de una generación sedienta por Dios. Y eso dice la Biblia que él pone el querer como el hacer. Yo estoy Ujú. seguro que el Espíritu Santo está trabajando y algo va a suceder con los jóvenes. Yo quiero que te dirijas a esa juventud, porque algo que nosotros estamos preocupados, decíamos, Ujú.
¿qué va a pasar con esta generación que no ha oído Sí, del Espíritu Santo? Y yo no, siempre se acusa a los jóvenes, que los jóvenes por aquí, pero ellos no tienen la no, responsabilidad la tenemos nosotros. nosotros. Yo quiero que te dirijas a Sí. estos jóvenes que están sedientos de Dios. Hay una conferencia que yo escribí sobre recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Mm, Entonces ahí yo hago una comparación, tomé una licencia hermenéutica para tomar el pasaje de Pablo que él aplica a la salvación. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ujú, Eh, entonces yo eso lo aplico a esto, digo, ¿y cómo ellos van a saber sobre el bautismo del Espíritu Santo si no le enseñamos, si no le modelamos, si ellos no ven? Entonces, si nosotros no decimos la historia, si nosotros no contamos, si no modelamos, si no creamos el espacio, porque el problema es que nosotros hemos llenado los servicios de tantas actividades que al final no hay espacio para el altar. Y al Espíritu Santo hay que darle espacio. Hay que crear un espacio siendo proactivo, intencional, de manera que Él tenga su momento de hacer lo que Él quiere. Entonces, la enseñanza es muy importante. Y a esa juventud que nos escucha, el apóstol Pedro en Hechos 2, él terminó su discurso hablando de ustedes, porque él dijo sobre nuestros hijos, los jóvenes verán visiones. De mí habló, dice, los ancianos tendrán sueños, pero de los jóvenes dijo, van a tener visiones. Habló sobre los hijos, sobre las hijas, los que están lejos. Es decir, que en ese discurso Pedro nos incluyó a todos. No solamente ellos que estaban disfrutando eso allá, pero nos vio a nosotros, no solamente generaciones más adelante, pero en todas partes del mundo, los que están lejos, los que están cerca. Es decir, que es para todos. Y esa generación nueva, ustedes que están en la iglesia, sigan buscando de Dios. Y Dios tiene esas bendiciones disponibles todas para ustedes. ujú. Muchas gracias, doctor Elías. Ha sido, bueno, el tiempo se nos fue. Sí, Esperamos otra oportunidad para seguir si el hablando Señor lo sobre permite. este tema. Ha sido una bendición tenerte con nosotros. Para mí ha sido un privilegio, un honor, un Amén. orgullo tenerte aquí en el SEC de A Corazón Abierto. Amén. Y muchísimas gracias por tu tiempo y que Amén. Dios siga usando tu vida en las naciones, porque tú Así estás yendo a sea. las naciones. Así sea. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo. Gracias por estar con nosotros en El Corazón Abierto. Y ya sabes, te esperamos en nuestra próxima edición. Que Dios te bendiga. Bendiciones.